Bienvenido a una aplicación de una fracción compleja. Queremos encontrar la resistencia total al circuito paralelo dado, donde la resistencia total de un circuito paralelo se refiere a la oposición al flujo de corriente desde la fuente de energía. Y hay dos fórmulas que podemos usar para encontrar la resistencia total. Las fórmulas son equivalentes, solo que en forma diferente. Mirando esta primera fórmula, tenemos una dividida por la resistencia total, o R sub T. O podemos decir que el recíproco de R sub T es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia individual en el sistema. Pero vamos a usar la segunda fórmula, donde mirando el lado derecho, tenemos una fracción compleja porque tenemos fracciones dentro de fracciones. La resistencia total, R sub T, es igual a una dividida por la suma de los recíprocos de cada resistencia individual en el sistema. Observe que R sub 1 es igual a 20 ohms, R sub 2 es igual a 30 ohms, R sub 10 es igual a 10 ohms, y R sub 4 es igual a 150 ohms. Lo que significa que la resistencia total, R sub T, será igual a una fracción donde el numerador es 1. Y el denominador es la suma de los recíprocos de R sub 1, R sub 2, R sub 3 y, en nuestro caso, R sub 4. Como R sub 1 es igual a 20 ohms, nuestra primera fracción sería 1/20, más 1 sobre R sub 2, o el recíproco de R sub 2, que sería 1/30, más 1 sobre R sub 3, o el recíproco de R sub 3, que sería 1/10, y finalmente más el recíproco de R sub 4, o 1 sobre R sub 4, que sería 1 sobre 150. Ahora queremos simplificar esto, así que para nuestro primer paso, agregaremos estas fracciones aquí, obteniendo un denominador común. Sigamos adelante y simplifiquemos esto en la próxima diapositiva. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 20, 30, 10 y 150, que sería el número más pequeño. Eso es divisible por los 4 de estos denominadores. Bueno, 150 es un múltiplo de 10 y 30, veamos si podemos encontrar el múltiplo común de arrendamiento de 150 y 20. Bueno, 150 no es un múltiplo de 20, por lo que el siguiente múltiplo de 150 sería 300. Observe que 300 es un múltiplo de 10, 30 y 20. Y 300 es el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores, y por lo tanto es el mínimo común denominador. Entonces, queremos que todos estos denominadores sean 300, así que para 1 sobre 150, lo multiplicamos por 2 sobre 2. Para 1 sobre 10, lo multiplicamos por 30 sobre 30. Para 1/30, lo multiplicamos por 10 sobre 10, y para 1/20, lo multiplicamos por 15 sobre 15. Observe ahora que todos los denominadores son 300. Entonces tenemos R sub T es igual a 1 dividido por una sola fracción con un denominador de 300. Y el numerador sería 15 más 10. Más 30 más 2. Plus 2. Entonces tenemos 1 dividido por, esto sería 25, 55, 57. 57 sobre 300, entonces la resistencia total igual a el recíproco de 57 300, o 357. Y esto sería ohmios. También podemos pensar en esto como 1 dividido por 57 300 y esto ayuda. This helps. Al dividir por 57 300 es lo mismo que multiplicar por el recíproco, lo que nos da el mismo resultado, 357 ohms. Pero esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor o igual que el denominador, así que también expresemos esto como un número mixto. Para encontrar el número mixto, dividiríamos 300 entre 57. Y hay 5/57 en 300, 5 por 57 serían, 5 por 7 es 35, lleva los 3 al valor posicional de las decenas, 5 por 5 es 25 más 3 es 28, ahora restamos, el resto es 15. Entonces podemos decir que la resistencia total es igual a 5 y 15 57 ohms. 57 ohms.
Pero también expresemos esto como decimal, y digamos que se nos pide redondear a 2 decimales, o el valor posicional de centésimas. Como esto sería una aproximación, usaremos el símbolo de aproximación aquí, y ahora convertiremos 1557 a una fracción, para encontrar la parte decimal aquí, o también podemos expresar la fracción impropia como decimal, muestremos ambos. Entonces, para 15 dividido por 57, si redondeas al centésimo valor posicional, esto sería aproximadamente 0.26, recuerde que ya tenemos un número entero de 5, por lo que sería aproximadamente 5.26 ohms. Si utilizamos la fracción impropia, no tendríamos que recordar incluir los 5. 300 dividido 57 nos darían, nuevamente, 5.26 ohms. 0.26 ohms. Quiero enfatizar que no debemos redondear a menos que se nos indique, siempre debemos dar el valor exacto, que nuevamente sería 357 ohms. O 5 y 15 57 ohms. Pero si tuviera que redondear al valor posicional en centésimas, sería aproximadamente 5.26 ohms. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.